Hola familia Fundar, mi nombre es Alexandra Rátiva, soy psicoterapeuta de la Fundación Fundar. Nos encontramos de nuevo como cada semana en un espacio de reflexión, de conocimiento, de educación, de confrontación que nos permite comprender nuestro rol como familiares, amigos o personas cercanas a alguien que ha desarrollado la enfermedad de la adicción o que está teniendo problemas con el consumo de alcohol, drogas, con el juego, con el sexo, bueno, todos aquellos comportamientos que sean de orden compulsivo y que esté afectando la mayoría de áreas de su vida y el entorno familiar. Este espacio, como bien lo saben, es un espacio que permite hacer una revisión interior, una revisión pensada en cómo nosotros como red de apoyo podemos favorecer la adicción, la enfermedad de la adicción, cómo nosotros como familia podemos ayudar el proceso que está haciendo nuestro familiar en caso de que lo esté haciendo, o cómo nosotros como familiares podemos encauzar también de alguna manera que nuestro familiar pida ayuda, ¿sí? También es un espacio para que podamos aceptar y reconocer que cuando nuestro familiar no quiere la ayuda, no desea la ayuda, no reconoce que tiene una dificultad, seamos nosotros los que comencemos, porque evidentemente nosotros como familiares sí tenemos un problema al ver a nuestro familiar metido en tantos problemas, tal vez viendo cómo se deteriora poco a poco, cómo se va alejando cada día de nosotros, cómo se va relacionando con personas que no le corresponden, cómo va perdiendo oportunidades. Y no podemos solamente esperar a que sea nuestro familiar el que decida buscar la ayuda, sino que corresponde comenzar por nosotros mismos, que sin darnos cuenta hacemos parte de esa dinámica de consumo de muchas maneras. A veces creemos que con la cantaleta, a veces creemos que con el sobrecontrol, a veces creemos que con el decirle lo mal que nos sentimos, asumir un rol de víctima. De esta manera podemos ayudar a nuestro familiar a tomar conciencia, pero no es así. Alrededor de la enfermedad de la adicción surgen unas pautas complementarias, unas relaciones complementarias como son la codependencia, que así se le llama a las personas que están alrededor y que están vinculadas a la persona que consume, ¿sí? Que son personas significativas y que se han visto afectadas por el consumo de nuestro familiar. Entonces, sean bienvenidos todos. Hemos venido trabajamos inicialmente a lo largo de todos estos videos que ya llevan ya vamos a cumplir 2 años, publicando videos semana tras semana, en donde hemos ofrecido toda la definición de lo que es la codependencia, los roles, las características, de dónde surge, de dónde nace, qué factores juegan, qué es la adicción, cómo manejar a un familiar en consumo, cómo manejar a un familiar que está en tratamiento, ¿sí? Para quienes nos ven por primera vez o hace poco nos ven, recuerden que pueden ir a nuestra página de YouTube, Fundación Fundar, le dan clic a la pestañita de videos, allí desplegan todos los videos, porque si solamente dan Fundación Fundar, pues les va a aparecer los últimos o unos pocos y no van a poder encontrar todo el material de apoyo, que es muy bueno que ustedes lo puedan tener a la mano, que lo puedan escuchar, que lo puedan estudiar. Quienes ya tienen el acompañamiento terapéutico en la fundación, pues que si surge alguna duda, alguna inquietud, alguna confrontación, pues lo pongan sobre la mesa en las intervenciones que tengan con su terapeuta, ¿sí? Hemos venido trabajando los síntomas secundarios a la codependencia y unos síntomas generales, unos síntomas principales, son 5. Y a partir de esos 5 se despliegan unos síntomas secundarios. Hemos hablado acerca del control negativo, el resentimiento, y hoy vamos a hablar de la espiritualidad distorsionada o inexistente. Recuerden que nuestro material de apoyo, el que les recomiendo plenamente, es el libro, estamos trabajando el libro Sentirse Libre, Ser Feliz, de Pia Mellody. De aquí estamos sacando toda la información. Es un libro que les va a brindar muchas herramientas, es fácil de leer, bueno, que está netamente concentrado en lo que es codependencia, es decir,
en los roles que asumimos y las dinámicas que asumimos alrededor de nuestro familiar que tiene una adicción. ¿Por qué es importante revisarnos? Pues porque no solamente tenemos que esperar a que nuestro familiar cambie, muchas veces si nosotros no cambiamos y nuestro familiar sí, nos convertimos en un factor de riesgo para él, porque nosotros seguimos emitiendo comportamientos que no favorecen la recuperación, sino que al contrario, promueven el consumo sin que seamos conscientes de eso, ¿sí? Bueno, entonces hoy vamos a hablar de la espiritualidad distorsionada o inexistente. Dice, nos cuesta experimentar nuestra conexión con un poder más grande que nosotros mismos. ¿Cómo así? Que es un síntoma secundario de la codependencia. Así es, se nos dificulta relacionarnos con un poder superior, y aquí voy a hacer una claridad, y es que vamos a considerar poder superior no agregado a ninguna secta, ninguna religión, ninguna creencia particular, sino como cada quien lo conciba, ¿sí? Como cada quien considere que es su poder superior. Si somos católicos, si somos cristianos, si somos judíos, como cada quien lo conciba. Si realmente no creemos no tenemos ninguna religión particular, sino que pensamos que es la naturaleza, que son las energías, bueno, como cada quien conciba ese poder superior. Dice, la espiritualidad es la experiencia de estar en relación con un poder externo a uno mismo y mayor que uno mismo, que proporciona aceptación, guía y serenidad, ¿sí? Ayuda, ¿no? Los seres humanos no fuimos creados como criaturas perfectas, pero muchos de nosotros recibimos el mensaje de que debemos serlo y de que la imperfección nos hace defectuosos o inferiores. Recuerden que hemos estado hablando acerca de la autoestima, de los límites, de cómo nos debían proteger cuando éramos niños, de cómo nos debían ir enseñando herramientas, de que éramos valiosos por el simplemente hecho de ser, de que es importante como conectarnos con nuestras necesidades y con nuestros deseos, que a medida que crecemos, al principio somos totalmente dependientes del cuidador o de los padres, pero que a medida que crecemos tenemos que ir aprendiendo a resolver esas necesidades, y que evidentemente habrán otras que siempre vamos a tener, que somos seres interdependientes, es decir, hay cosas que podemos hacer por nosotros mismos, pero hay otras cosas que necesitamos del otro. No somos absolutamente dependientes del otro, pero tampoco somos antidependientes, somos interdependientes. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Muchas de las veces en nuestras crianzas, cuando hemos sido niños, podemos experimentar dos situaciones. Una en donde nos han engrandecido, ¿sí? En donde nos han creado como el centro del universo, en donde nos han dado todo, en donde todos giran a nuestro alrededor, en donde nosotros somos los mejores, los más bonitos, lo que hacemos todo bien. En donde todos nos dicen que nos queda perfecto, ¿sí? Pero en realidad, cuando salimos al mundo, ¿sí? Cuando salimos de nuestro pequeño círculo familiar, nos damos cuenta que no es así, que no todo nos queda bien, que no somos perfectos, que no todo sale como queremos, que no somos los únicos en el universo, que no todos deben estar a nuestros pies. Resulta que cuando nos tratan así de niños, pues nos están creando una dificultad para el desarrollo de la espiritualidad. Porque ¿qué nos están diciendo? Que nosotros somos, el mensaje que nos están dando es que nosotros somos perfectos, y que en esa medida somos pequeños dioses, o grandes dioses, somos un dios, nos convertimos en un dios. Pero no solamente pasa en el aspecto de que en casa tratemos así a los niños, sino que además de eso puede ser que uno de los cuidadores o uno de los miembros de la familia se crea perfecto, el que tiene la razón siempre, el que hace todo bien, el que nunca se equivoca, el que se hace lo que se hace, el que se equivoca y nunca lo reconoce. Entonces también crecemos en familias en donde nuestro entorno nos indica que Dios no es un ser exterior místico, ¿sí? Sino que está en vivo y en directo con nosotros,
pero que además de eso nosotros podemos observar que se equivoca y que no es capaz de reconocer. Y ahí es cuando empiezan a presentarse las dificultades con la espiritualidad. Bueno, muchas veces desde nuestra crianza nos han inculcado la necesidad de hacer todo muy bien, ¿sí? Esa falsa creencia de que debemos ser perfectos, ¿sí? Recuerden que una de las características de la codependencia es esa dificultad para aceptar la realidad con moderación, es esa incapacidad para poder reaccionar de forma correcta a lo que nos sucede, y está relacionada directamente con este punto. ¿Por qué? Porque muchas veces en nuestro hogar nos han exigido que seamos perfectos. Solamente nos reconocen, nos valoran, nos dan connotación, nos sentimos amados, queridos, aceptados, cuando las cosas salen perfectamente, cuando somos los mejores estudiantes, cuando somos los más educados, cuando somos los más bonitos, cuando somos los que hacemos caso, ¿sí? Y eso resulta convirtiéndose en algo que se llama, ¿cómo se me va en este momento? Que somos se me escapa, perdónenme, obedientes, ¿sí? Entonces pero no es una obediencia dentro del equilibrio, sino una obediencia que va más allá, y es tener que volverse sumiso. Todo lo que los demás digan, yo lo debo hacer. Si me gusta o no me gusta, no es un tema a considerar. Lo que se debe considerar es que a los demás les guste. Entonces yo soy sumiso. Todo lo que los demás quieran, ¿sí? Como deba ser. Los demás se equivocan, pero yo soy el que tengo que pedir disculpas, ¿sí? ¿Qué puede suceder también en estos hogares? Que se genera el efecto contrario, la rebeldía. Entonces me vuelvo rebelde, hago todo lo contrario de lo que me dicen, y la vida se me convierte en un caos. Ninguno de estos dos roles son saludables, ni ser sumiso ni ser rebelde, porque finalmente no estamos pudiendo ser auténticos, no estamos pudiendo poner límites, no estamos pudiendo reaccionar naturalmente, sino que dependemos siempre de lo que los demás nos digan, tanto el sumiso como el rebelde, porque el rebelde depende de lo que el otro le diga. Si sabe que eso le va a molestar a la mamá, pues eso es lo que va a hacer para molestarla, pero no es una reacción natural y auténtica, es porque es un movimiento que yo hago para molestar al otro. Y cuando yo decido ser sumiso, tampoco es una respuesta auténtica, es una respuesta movilizada por ese querer agradar, ese querer, el creer que no tengo el criterio ni la capacidad para pensar y para decidir por mí mismo, ¿no? Cuando nos exponemos a estos dos casos en donde hay una persona significativa en nuestra infancia que asume el rol del Dios en la casa, porque es el que provee todo, el que da todo el que hay que hacerle caso en todo lo que dice, el que nunca se equivoca, el que hay que tenerle miedo, pues ¿cuál será nuestra relación con ese poder superior? ¿Sí? Si en nuestro diario vivir hemos tenido que experimentar una persona que muchas veces se ha equivocado y no es capaz de reconocerlo, que muchas veces ha abusado de su poder, y hemos sido víctimas de ese abuso de poder, si hemos visto situaciones contradictorias, si nos hemos visto expuestos pues al daño, ¿sí? Al malestar, y saber que frente a esa persona no se va a generar ningún cambio, que por más de que tú le digas, si es que en algún momento de la vida te atreves a decirle que ha hecho algo mal, o que eso fue incorrecto, o que eso que estuvo haciendo, o que eso que está haciendo no se debería hacer así, o que puede ser de otra manera, y lo que responde frente a este cuestionamiento es con agresividad, con indiferencia, con castigo, porque entonces te quita el afecto, te pone a un ladito. Ese temor muchas veces nos impide poder confrontar, ¿no? Y cuando nos hablan de un poder superior, de alguien que es externo a nosotros, ¿sí?
que es alguien que nos proporciona guía, aceptación, serenidad, apoyo, ¿sí? Y lo asociamos tal vez con la figura de un padre, ¿sí? Y este padre o esta figura significativa que hemos tenido en la casa ha abusado de su poder, ha sido negligente, ha sido contradictoria, ha generado vacíos, pues se nos dificulta realmente podernos conectar. Porque si nuestra relación en el aquí, en el ahora, en el momento, cara a cara, me muestra que la persona significativa, la figura de autoridad, quien debería protegerme, quien debería orientarme, quien debería enseñarme, quien debería cuidarme, hace un mal uso de ese poder que tiene, pues imagínese lo que va a hacer un poder o alguien con un poder mayor, ¿sí? Alguien con una capacidad mayor, omnipotente, pues finalmente vamos a huir, vamos a salir corriendo, no nos vamos a querer conectar. Se nos va a dificultar poder relacionarnos. ¿Qué confianza le vamos a poder tener? ¿De qué manera nos vamos a acercar a poderle conversar de lo que nos está pasando? ¿De qué manera podemos contarle nuestras dificultades, nuestros errores, nuestras fallas o nuestros sueños y anhelos? Si tal vez nuestros sueños y anhelos han sido descalificados y deben ser otros, ¿no? Entonces eso hace que se nos dificulte desarrollar una espiritualidad, ¿sí? Por eso lo que suele suceder entonces como un síntoma secundario es esa espiritualidad distorsionada o inexistente. Distorsionada en el sentido en que creemos que tal vez es ese poder superior, es ese poder que castiga, ese ser superior, esa persona inalcanzable, ese poder superior que me va a juzgar, me va a señalar, al cual yo no soy digno, al que no le voy a poder tener confianza. Bueno, muy bien. Cuando ha sido el lado contrario, en donde me han puesto a mí, ¿sí? Me han dado exceso de control, ¿sí? En donde me han puesto a mí como el eje sobre el que gira la vida de mi familia o de las personas significativas, en donde todos hacen lo que yo diga, como yo diga, no, sin importar la edad, ¿no? Porque le estamos entregando un poder a alguien que quizás no lo va a poder manejar por la edad que tiene cuando somos niños. Entonces nos convertimos en pequeños emperadores y pues en nuestros propios poderes superiores. O sea, Dios no cabe en nuestras vidas porque nosotros somos dioses. Quisiera seguir leyendo aquí. Dice, creo que, dice, cuando reconocemos y abrazamos el concepto de que somos imperfectos y eso es lo que se espera que seamos, nos convertimos en lo que describo como perfectamente imperfectos. Aquí conecto esta explicación que les acabo de dar con esa idea, ¿sí? Con esa creencia que han puesto en nosotros, en que debemos ser perfectos, ¿sí? En que todo nos debe salir bien. Y cuando nos hemos rebeldizado frente a esa petición, ¿sí? O frente a esa necesidad que tiene nuestra familia sobre nosotros, pues nos volvemos caóticos. En el lado contrario, pues, y no nos importa. ¿Sí? A pesar de que el caos genera consecuencias negativas en mí, no importa. Y el otro lado, pues es ese perfecto, el que todo lo tiene que salir bien, el que todo lo tiene que tener bajo control y eso dificulta relacionarnos con los demás seres humanos, pero especialmente con nosotros mismos. Creo que la experiencia de ser perfectamente imperfectos se siente como un dolor lleno de gozo o un gozo lleno de dolor, que surge del hecho de comunicar nuestra imperfección a otros y de prestarnos a que otros nos comuniquen sus imperfecciones. Reconocer que somos imperfectos y aceptar que somos imperfectos nos facilita la vida. Nos facilita la vida en doble vía. Nos facilita la vida porque nos permite reconocer nuestras dificultades para generar cambios, pero también nos permite reconocer que el otro puede fallar, que el otro también es imperfecto,
que no tiene que actuar o hacer exactamente todo como yo le digo, o que no todo le debe salir bien, ¿no? Igual que a mí. Entonces es en doble vía, ¿no? En doble vía. Así como yo me puedo reconocer imperfecto, puedo reconocer y aceptar al otro imperfecto. En el momento de gozo-dolor hay una sensación de estar conectado con la otra persona y con un poder mayor que uno mismo. Es decir, en ese momento de liberación, cuando yo reconozco que no soy perfecto, sino que soy imperfecto, eso me da gozo, como dice ahí, me da paz y tranquilidad, pero también me da dolor, porque reconocer que debo mejorar, que tengo aspectos en los que todavía debo aprender, en los que todavía debo trabajar para mejorar mis relaciones, para mejorar la relación conmigo mismo, en que es un constante crecimiento, de que este proceso de la vida precisamente me permite equivocarme, no para darme palo y para dañarme, sino para reconocer que estamos aprendiendo, ¿sí? Y que lo que hicimos en un momento que tal vez quedó mal, quizás fue lo mejor que pudimos haber dado en ese momento porque no conocíamos otra manera de hacerlo. Pero que ahora que reconocemos que tal vez eso que hicimos fue inadecuado, fue incorrecto, puede hacerse de una mejor manera, que hay otras opciones, otras estrategias, otras formas de afrontar las situaciones o la vida, que si tenemos un defecto de carácter, nos da la tranquilidad de saber que como somos imperfectos podemos tener el defecto de carácter, pero también nos da el gozo y nos da la tranquilidad y la motivación al cambio. Eso no quiere decir que nos tengamos que quedar con lo que podemos mejorar como seres humanos. Cuando yo logro conectar eso, cuando yo logro comprender eso en mí y logro comprender eso en el otro, eso facilita mi conexión con un poder superior, ¿sí? Con esa fuerza que trasciende fuera de mí, que es más grande y poderosa y que está conmigo acompañándome en este proceso de crecimiento. Dice, en cuanto a la espiritualidad, nuestras vidas son saboteadas de dos modos. A, me cuesta experimentar un poder mayor que yo, ¿sí? Y B, me resulta difícil comunicarle a otros quién soy yo o escuchar quién son ellos. Estas dos dificultades se entremezclan como sigue. Cuando puedo asumir mis imperfecciones, comunicarlas a otro ser humano y aceptarme como soy, alguien perfectamente imperfecto, estoy abierto a la sensación de conexión con mi poder superior. Aunque tengo plena conciencia de mis imperfecciones y problemas, puedo pedirle ayuda y guía a ese poder. Es muy interesante este pedazo. ¿Por qué? Porque cuando yo les decía, reconozco que tengo un defecto de carácter y que puedo mejorarlo, habrán cosas que yo pueda hacer por mí misma, pero habrán otras cosas en las que necesito pedir ayuda. Y es muy importante poder conectarnos con ese poder superior para entregarle esa situación y que nos ayude, ¿sí? Es pedir ayuda, es reconocer que no todo lo podemos resolver solos, que hay cosas que tenemos que hacer nosotros, pero que hay otras que ese poder superior las puede hacer, como un proceso de recuperación en adicciones, ¿sí? Se requiere de tener una espiritualidad fuerte para que el proceso funcione de mejor manera, porque seguramente si la persona ha desarrollado una adicción, lo que sucede es que no tiene voluntad, que es lo que siempre le estamos pidiendo. Requiere más bien de buena voluntad para hacer los cambios que le corresponden, para poderse mirar hacia adentro, para poder reconocer por qué ha desarrollado esa enfermedad, qué función tiene esa enfermedad en mí y qué debo hacer. Y hay algunas partes de esos reconocimientos en donde requiero la ayuda de ese poder superior para solucionar, para sanar, para modificar, porque en mis propias fuerzas, en mis propios medios, no lo logro. Bueno, conocer yo misma mi imperfección significa que puedo admitir que tengo valía,
aunque piense que soy imperfecta, y alegrarme por ello, pero también experimentar dolor cuando sé que mi imperfección me causa problemas o perturba a quienes están en relación conmigo. En cambio, cuando no puedo aceptarme como una persona perfectamente imperfecta, sino que estoy convencida de que sino que estoy convencida de que en la imperfección tengo defectos, no estoy abierta a la espiritualidad, ¿sí? Si se me dificulta reconocer que soy imperfecta, porque eso significaría reconocer que tengo defectos, que tengo fallas, pues lo que hago es cerrarme, negarme a reconocer y montar delante de mí una cantidad de estrategias para que no se vea esos defectos, esa imperfección, que el otro no pueda ver mi vulnerabilidad, que no pueda ver o reconocer que yo también fallo, ¿no? Es porque eso me genera temor a que me abandonen, temor a que me rechacen, temor a perder el control. Y pues obviamente cuando yo niego esa imperfección, cuando yo niego esos defectos, pues el cambio no se puede dar, porque todos esos mecanismos de defensa que he puesto delante mío para proteger que no se vean o maquillar lo que está sucediendo, pues no me van a permitir confrontarme con la realidad y conocer puntualmente qué es lo que yo necesito cambiar. Bueno, creo que soy perfecta o niego a ser imperfecta, lo que me lleva a actuar como mi propio poder superior. O bien me siento anormalmente imperfecta, de lo que resulta que no sea capaz de tolerar la comunicación a otra persona de mis imperfecciones. Cuando yo no puedo tolerar reconocer mi imperfección, no le puedo comunicar al otro, no lo puedo ni siquiera reconocer yo mismo, porque me parecen tan terribles que supongo que si alguien las conoce me abandonará. Incluso podría abandonarme mi poder superior. O sea, es que esto que he hecho es tan malo, esto que yo soy es tan perverso, es tan poca cosa que ni siquiera el poder superior podría fijarse en mí. Creo que, bueno, en el que sigue voy a ampliar un poquito más esto. La espiritualidad distorsionada o inexistente y los síntomas nucleares. Recuerden que la espiritualidad no tiene nada que ver con la religiosidad, no tiene nada que ver con la repetición continua de cosas o de si voy todos los días a un templo o si hago sacrificios pero finalmente sigo siendo la misma, ¿sí? Tiene que ver más es con mi conexión con ese poder superior, mi relación con ese Dios tal cual como yo lo concibo, ¿sí? Mi relación, no con las prácticas que dicta una religión, sino mi relación, ¿sí? Mi relación, ¿cómo es mi relación con ese poder superior? Bueno, entonces dice que la espiritualidad distorsionada, inexistente y los síntomas nucleares, o sea, los principales. Cuando hablamos de niveles inadecuados de autoestima, si nos creemos carentes de valor y menos que, tal vez sintamos que no tenemos méritos para relacionarnos con los otros o con un poder superior. Tampoco soportamos la vergüenza extrema que aparece cuando reconocemos nuestra imperfección y tratamos de comunicarla. Da mucha vergüenza comunicar eso que consideramos que han sido nuestros fondos, que da vergüenza comunicar nuestros miedos, las definiciones que tenemos sobre nosotros mismos, lo que ha sido nuestra vida. Por otra parte, si somos arrogantes y ostentosos, nos convertimos en nuestro propio poder superior y no necesitamos un poder superior externo. De ambos modos, saboteamos nuestras esperanzas de recuperación espiritual. A veces cuando nuestra valía está tan pequeñita, no nos creemos merecedores de esa ayuda de ese poder superior o de esa conexión con ese poder superior. ¿Sí? No nos sentimos merecedores no nos sentimos que tal vez ese poder superior pueda generar
cambios en mi vida, a obrar milagros en mi vida, o transformarme, ¿sí? Darme cosas buenas, porque no nos sentimos merecedores. Bueno, dificultad para asumir la realidad es otro síntoma. Y dice, para tener una experiencia espiritual debemos poder comunicar nuestra imperfección y falibilidad y escuchar a otros cuando nos hablan de las suyas. Si no hemos aprendido a asumir nuestra realidad, es casi imposible que establezcamos una relación espiritual nutricia con un poder superior capaz de ayudarnos a abordar las imperfecciones, porque tenemos una visión distorsionada de esta o no podemos tomar contacto con ellas en absoluto. Cuando les hablo de dificultad para asumir la realidad, es precisamente esa de cuando no podemos ver el aquí y el ahora, cuando no podemos conectarnos con lo que realmente estamos sucediendo, cuando entramos en negación. Y entonces en ese orden de ideas, cuando se nos dificulta asumir la realidad, pues obvio que no vamos a poder ver nuestras fallas, ¿sí? Obvio que no vamos a poder reconocer que eso que el otro me está diciendo tiene razón y es real, que me equivoco, que estoy haciendo algo mal. Siempre me voy a querer ver, o sea, esa dificultad para ver la realidad tal cual como es, me va a obstaculizar poder pedir ayuda, me va a poder obstaculizar poder conectarme con un poder superior, porque si yo creo que todo está bien y todo el tiempo me estoy protegiendo porque todo debe estar bien, ¿qué pasa? En muchos casos cuando nuestro familiar consumidor ya es más que evidente que es un consumidor que ha generado una adicción, no, ha pasado miles de cosas, lo echaron del colegio, lo sacaron del trabajo, llega borracho o llega consumido, se gasta la plata, se mete en problemas, nuestra familia no lo dice por un lado y por otro, pero nosotros todavía estamos diciendo, no, es que a veces, es que no es tan grave, es que solamente es traguito, es que yo creo que lo puede controlar, es que es una época de la vida. Ahí es cuando les hablo de la dificultad para experimentar la realidad. No podemos ver la realidad tal cual como es. Generamos unos bloqueos, unos mecanismos de protección que no nos permiten ver la realidad tal cual como es, porque es muy difícil aceptar, ¿sí? Esto no es porque queramos ser pataletosos, ¿sí? O no solucionar el problema, es porque a veces nos enfrentamos a situaciones que son muy dolorosas y frente a ese gran dolor, pues lo que generamos son mecanismos de defensa que ayuden a minimizar ese sentimiento, esa aceptación. Y eso mismo sucede para con nosotros mismos. Nosotros también usamos esos mecanismos de defensa para con nosotros. Se nos dificulta ver cuál es nuestra realidad. Cuando uno le dice a los papás, pero mire que es que si usted le sigue pagando las cuentas, pero mire que si usted no le pone un límite, pero mire que usted debe permitir que asuma la responsabilidad de su vida, pero mire que debe buscar ayuda, porque esto yo creo que no es un tema de que está probando apenas, sino que ya ha avanzado, pero nosotros nos decimos a nosotros mismos, no, están exagerando, es demasiado, yo creo que eso no es así, mañana lo hago. Tal vez hoy fue así, pero luego no es así. Entonces hablamos con los demás y evitamos ese pedazo o maquillamos la situación y no expresamos lo que es en realidad, lo que está sucediendo en realidad no lo podemos ver. Eso mismo sucede con nosotros. Entonces no somos capaces de reconocer de qué manera le estamos ayudando a mantener la enfermedad, de que si usted lo sigue sobreprotegiendo le va a hacer daño, y que si usted lo sigue sobrecontrolando le va a hacer daño, que si usted se sigue siendo la víctima la relación se va a terminar de dañar, que lo que está permitiéndole es a la enfermedad avanzar progresivamente, porque la manera en la que usted está afrontando las cosas, la manera en la que usted se está posicionando no le está solucionando nada. Cuando creemos que con la cantaleta, y entonces uno dice, mire, tiene que mejorar sus mecanismos de comunicación, nada saca con la cantaleta, lo único que genera la cantaleta es que haya unos argumentos para validar el consumo, ¿sí? Porque vivir en esa casa es terrible, con esa cantaleta toda hora, pues me saca corriendo. Pero nosotros nos negamos a aceptar
que eso que estamos haciendo está mal. Yo, Cantaleta, no, para nada. ¿Sí? No. Es que yo creo que si entonces le doy cantaleta, lo molesto, lo friego, le estoy reclamando, le estoy haciendo sentir mal todo el tiempo, de esa manera me voy a vengar, de esa manera lo voy a hacer sentir mal, voy a recuperar, me voy a sentir mejor y de esa forma se va a solucionar todo. Tampoco, ¿sí? Porque buscar que sea yo he visto muchos casos en donde las familias creen que de esa manera, generando castigo, buscando recriminación constante, que a las malas, porque soy yo, porque yo le voy a imponer la fuerza, de esa forma va a cambiar y resulta que eso lo único que hace es empeorar, ¿sí? Muchas veces quizás nunca recibamos un discúlpame, un lo siento, me equivoqué, pero eso no significa que no podamos seguir con nuestras vidas, ¿sí? De pronto sí, hay muchos casos en los que sí, pero recuerden que empieza por nosotros, y si nosotros no somos capaces de reconocer nuestros defectos, nuestras fallas, nuestras dificultades, pues tampoco lo va a hacer nuestro familiar que tiene una enfermedad, ¿sí? Entonces empieza por nosotros en generar conciencia. Empieza por nosotros el poder conectarnos con un poder superior y poder entregarle esas cargas que para nosotros se nos salen de nuestras manos y no tenemos el poder o el control para solucionarlas, ¿sí? Se nos sale de control cuando realmente nos damos cuenta que no somos omnipresentes o todopoderosos y que no somos Dios para ayudarle a nuestro familiar a hacer lo que le corresponde, que nosotros tenemos un grado de incidencia, pero que no somos Dios para poder controlar o gobernar sobre la vida del otro. O que la otra situación que es importante, que ya se las he mencionado, es esa dificultad para conectarme con ese poder superior, pensando que no merezco el apoyo, el cariño, la ayuda, la escucha de ese poder superior, porque somos tan chiquiticos, valemos tan poquito que no merecemos o que no clasificamos a esa ayuda, pero no es cierto. Hay que trabajar en la espiritualidad, que es la relación con ese poder que va más allá de precisamente de nuestras capacidades, que está por encima de todo y que puede ayudarnos con aquellas cosas que a nosotros nos están costando trabajo. Esa es una de las características, recuerden, o dejar de ser los dioses de la casa, o empezar a permitirse aceptar a ese poder superior como una figura más saludable, como una figura de apoyo, como una figura de sustento, de alivio, y no como una figura de castigo, de control, de crítica o de juzgamiento. Eso es todo por hoy. Nos vemos la otra semana. Chao, chao.